Tiene $22 millones. El grito de Andrew cortó el aire como un cuchillo afilado, atravesando el silencio tenso de aquella reunión familiar. Nadie rió, nadie dijo una palabra. Todas las miradas se clavaron en mí. Margaret, la anciana que alguna vez fue cocinera en una escuela, que se jubiló en silencio tras décadas de servir bandejas, limpiar mesas y barrer restos de comida. No respondí de inmediato. Sentí como si la sangre dentro de mí se detuviera en seco, como si aquello que me había mantenido viva durante tantos años se esfumara de golpe, arrancado por la mirada helada de mi propio hijo. No era solo sorpresa, era codicia, descarada, desnuda, sin el más mínimo pudor. ¿Guardaste todo ese dinero sin decirle nada a nadie? ¿Para qué, mamá? Andrew pronunció cada palabra con frialdad, con los ojos duros como piedra. No había querido ir a esa cena. Sabía bien que lo que quedaba de familia era solo una fachada vacía. Un cascarón que antes se llamaba Whitmore, pero que ahora solo escondía celos, competencia y rencor. Pero Lisa me llamó. Abuela, solo quiero que cenemos todos juntos, como antes. Te extraño. Por ella, fui. Llevé su lasaña favorita. Y también mi corazón ingenuo, ese que todavía creía que tal vez, solo tal vez, quedaba un pequeño rincón para mí en esta familia. Me equivoqué. Andrew se levantó de golpe, señalando con el dedo la pantalla del iPad. ¿Robaste ese dinero, mamá? No me digas que lo ahorraste con tu sueldo de cocinera en todos estos años. ¿O lavabas dinero para alguien? ¿O hacías cosas sucias a escondidas? Ni siquiera había abierto la boca cuando Melissa soltó una risita sarcástica desde el otro lado de la mesa. ¿Y tú eras la que me hablaba de honestidad? Decías que vivir con bondad ya era suficiente. ¿Y ahora qué? ¿Escondiste millones mientras veías cómo nosotros nos rompíamos el lomo? ¿Con quién fuiste buena, mamá? Con nuestro esfuerzo. Rachel intervino con una voz llena de rabia contenida. Nosotros luchando por pagar estudios, renta, comida, y tú, callada, acumulando una fortuna como una zorra vieja y calculadora. Ahora solo veo a una mujer egoísta y falsa. Melissa remató, con ese tono agudo que siempre dolía más de lo necesario. Vieja y avara. ¿Para qué quieres tanto dinero, mamá? Allá en el cielo no aceptan cuentas bancarias. ¿O piensas abrir un depósito a plazo fijo en el más allá? Me quedé inmóvil. Tragué el sollozo, no porque fuera débil, sino porque, en ese instante, sepulté un sueño, el de tener una familia que te quiera sin condiciones. Lisa tiró suavemente de mi blusa con los ojos a punto de romperse en lágrimas. Abuela, tú no eres mala, ¿verdad? Mamá dice que escondiste dinero porque no la quieres. Papá dice que ya estás loca. Pero yo solo te veo triste. No pude responder. La abracé, sin decir nada. Porque si abría la boca, me vendría abajo. Lloraría como una niña perdida en su propia casa. ¿Puede una madre perdonar, cuando son sus propios hijos, aquellos a quienes más amó, los que convierten la confianza en un arma para humillarla? O tal vez, esta vez, ella elija levantarse, por sí misma. Si tú también crees que una mujer, sin importar su edad, merece respeto, suscríbete a este canal. Esta historia no te va a dejar indiferente. Yo ya no era su madre, era el dinero que camina. Andrew me miró. Su mirada era más fría que el hielo, más profunda que el rencor. Dilo de una vez. ¿Qué vas a ir a hacer con esa plata? ¿Cuántos años más piensas vivir? Tienes 75. ¿Para qué la necesitas? ¿Piensas llevártela a la tumba? Rachel intervino enseguida. Es hora de repartir. ¿O vas a dejar que esa montaña de dinero se vuelva polvo mientras tú te haces vieja? ¿O prefieres que Lisa crezca viéndote como una egoísta? Y entonces Melissa soltó la frase final, la que me atravesó como un puñal. Quédate con 2 millones, más que suficiente. Los otros 218, repártelos. O nosotros escupiremos sobre tu tumba. Me puse de pie, sin temblar, sin tropezar, solo con la calma de quien acaba de ser destituida del título de madre en su propia vida. Miré a cada uno de ellos, a esos rostros que alguna vez me hicieron creer que el amor de una madre era eterno, y hablé, sin miedo, sin rabia, con la claridad de un testamento escrito con el alma. Desde hoy, el honor, el dinero y la vida de esta madre no le pertenecen a nadie, ni siquiera a los que nacieron de mí, y ya no pude contenerlo más.
Una furia desconocida, acumulada durante 75 años, estalló dentro de mi pecho como un volcán. Me levanté de golpe. La silla detrás de mí cayó estrepitosamente, golpeando el suelo de madera con un estruendo que selló el fin de todo. El aire en la mesa se volvió espeso, irrespirable. Miré fijamente a Andrew, ese hijo que por tanto tiempo creí que era lo único noble que me quedaba en esta vida. Tomé el plato de porcelana blanca, el que elegí con tanto cariño solo porque sabía que a Lisa le encantaban los bordes azul cobalto de estilo clásico, y lo lancé con fuerza contra el suelo. El estallido del plato al romperse sonó como un disparo seco. Nadie gritó, nadie intentó detenerme, y entonces grité, con todo ese dolor que había enterrado en silencio durante tantos años. ¿Quieren repartir? Pues repartan todo. Repartan cada noche que pasé en vela, contando monedas para pagar sus matrículas. Repartan cada mañana helada en la que tiritaba bajo el alero de la escuela, preparando desayunos para otros niños mientras ustedes dormían calientitos. Repartan mi juventud, que la dejé en una cocina sin ventanas, secándome las lágrimas en la manga y saliendo a sonreír como si nada doliera. Repartan. Repartan también cada vez que me trataron como a una sirvienta, mientras ustedes se sentaban esperando que alguien les sirviera, como si yo no existiera, como si nunca hubiese existido. No podía más. Arrojé la cuchara con la que, hacía apenas unos minutos, les había servido lasaña. Mi copa de vino cayó de mi mano, se estrelló justo a los pies de Andrew, y el vino se esparció como una herida abierta. El anuncio perfecto del fin de algo que alguna vez se llamó familia. Andrew no se movió, ni un «cuidado, mamá», ni una mirada preocupada, solo esos ojos indiferentes, fríos, como si frente a él estuviera una empleada doméstica que había perdido la cabeza. «¿Qué estás haciendo, mamá?», masculló entre dientes. No gritó, pero su voz fue lo bastante afilada como para contraer mi corazón. Como si yo fuera la vergüenza de esta casa. Como si yo fuera la que arruinó la cena. Lisa se tapó la boca. Sus lágrimas comenzaron a caer, pero no se atrevió a decir nada. Estaba atrapada entre dos mundos, el de los lazos de sangre y el de su abuela, rota por una soledad que nadie quiso ver. Rubén no dijo una palabra. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el borde de su silla. Y yo sabía que si no fuera un hombre que había aprendido a contenerse toda su vida, ya se habría levantado. Pero quien habló fue Rachel, mi hija. Dios mío, mamá perdió la cabeza de verdad. Rompiendo platos, armando escándalos. ¿De verdad piensas que así vamos a rogarte? Su voz era dura, llena de vergüenza, sin una pizca de disimulo. Nos estás avergonzando a todos, mamá. ¿Sabes cuántas personas te están viendo? Y si esto se riega, ¿qué dirán? Que en la familia Whitmore hay una vieja que se volvió loca por culpa del dinero. Volteé a ver a Rachel. Sus ojos, esos mismos que un día me guiaron por el pasillo de la iglesia, tomados de mi mano, ahora ardían en desprecio. Antes de que pudiera tomar aliento, Melissa aplaudió, con lentitud, con ironía. ¡Qué espectáculo! De verdad, una actuación magistral. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que nos arrodillemos? Se levantó con aire triunfante, rodeó la mesa como si fuera una abogada a punto de dar su veredicto. Tienes dinero, muy bien. Pero no creas que eso te da derecho a pisotear la dignidad de los demás. Nadie aquí te debe nada. Si viviste lo suficiente para acumular fortuna, deberías vivir lo bastante inteligente como para repartirla, antes de que solo te quede el desprecio. Andrew dio un paso atrás, se cruzó de brazos y curvó los labios en una sonrisa burlona, como si estuviera disfrutando de una comedia barata. ¿Ya terminaste? ¿O vas a destruir toda la casa antes de firmar un cheque? Me quedé de pie. Sentía el corazón como si alguien lo estuviera arañando desde dentro, como si cada vena de ese músculo que una vez latió por mis hijos se abriera en una herida imposible de cerrar. Los miré a todos, a esos que alguna vez me llamaron mamá, a los que cargué en brazos, llevé al colegio, alimenté, acompañé al hospital en noches sin dormir, y ahora me miraban como a una cuenta bancaria con piernas, como a un monedero que sabe cocinar. Me di la vuelta, crucé el pasillo, entré a mi habitación, sin decir palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que ya nadie en esa mesa merecía escuchar mi última palabra. No llevé bolso, no llevé abrigo. Solo cargaba un corazón recién triturado.
por las manos del hijo que alguna vez pensé que aún era el eslabón intacto de mi familia. Abrí el armario. Vi el abrigo de lana con los hombros gastados, el que usé el día que George murió. No lo tomé. No necesitaba calor, necesitaba libertad. Caminé hacia la ventana. Esa vieja ventana que daba al jardín trasero, el mismo donde me escondía de mi padre cuando tenía 10 años, cuando volvía ebrio y con los puños llenos de furia. Jamás imaginé que, medio siglo después, volvería a escapar por esa misma ventana, ya no como una niña huyendo de los golpes, sino como una madre que huye del desprecio de sus propios hijos. Me subí a la ventana. Las rodillas me temblaban, pero mis manos seguían firmes, aferradas al marco de madera. Las hojas rozaron mi rostro, frías, húmedas, como si la vida misma me susurrara. Aún estás viva, aún puedes salir de aquí. Miré por última vez la habitación detrás de mí, ese cuarto donde alguna vez arropé a mis hijos uno por uno, donde velé cada fiebre, cada pesadilla, y que ahora se había convertido en la celda de mi última confianza traicionada. Y salté. No fue un salto desesperado, fue una rendición serena, clara, elegida, sin miedo. Salté lejos de todo lo que me desgastó durante años, la carga del deber, los sacrificios invisibles, las promesas que otros rompieron sin culpa, el amor familiar que se pudrió con el tiempo. Caí de pie sobre la tierra húmeda. Mi vestido largo se enredó con hojas, mis zapatos, empapados y cubiertos de barro, pero me sentí liviana, como el viento. Ya nada me retenía, ni miradas que juzgan, ni voces que ordenan, ni deberes sin nombre colgando del cuello como una soga invisible. Por primera vez en 75 años, no huía, caminaba, con mis propios pies, por elección propia. No miré atrás. Bajo mis pasos, el pasto seguía cubierto de rocío. Y con cada paso, una cadena se rompía en mi alma. La cadena del sacrificio forzado, la del cariño condicionado, la de una mujer que entregó toda su vida para existir en la sombra de todos. No llevé mucho, solo una bolsita de tela, un par de mudas viejas, mi cuadernito de gastos y una sola fotografía, George, Lisa y yo. Cuando ella era apenas una niña que me pedía, Abu, abrázame para dormir. La casita de madera de Rubén apareció a lo lejos, tranquila, sólida, como él, escondida bajo los almendros, esa casa que antes era solo el lugar donde tomaba un té y me iba. Hoy no iba a dejarla más. Rubén ya estaba en la puerta. No dijo nada, no preguntó, ¿qué pasó? Solo abrió los brazos y me abrazó, un abrazo en silencio. Pero en ese silencio escuché más que en todas las palabras que me dijeron durante décadas de maternidad. Pasa, Margaret, susurró. Esto no es un refugio, es tu hogar. Y rompí en llanto. No un llanto de dolor. Era suave, como una lluvia fina que acaricia la tierra recién cosechada. Porque lo supe. Por primera vez en mi vida, estaba tocando algo parecido a la seguridad, sin tener que entregarme a la obediencia para merecerla. A la mañana siguiente me despertó la luz. No el deber. No oí puertas abrirse, ni nadie llamando mi nombre. No hubo ruido de ollas, ni regaños, ni órdenes lanzadas como despertadores. Solo el canto de los pájaros atravesando la ventana abierta, y el aroma de café caliente colándose entre las cortinas de encaje marfil, algo gastadas, pero llenas de paz. Me senté en la cama, sin prisa, sin miedo a que me gritaran, sin correr para atender a nadie más. Toqué la manta, me toqué el pecho, y sonreí. Por primera vez en tantos años, me desperté para mí. Al salir al salón, vi a Rubén ya sentado en su sillón. Tenía un libro abierto entre las manos, y, sobre la mesa, 2 tazas de café. No levantó la vista. Solo empujó una taza hacia mí como si fuera lo más natural del mundo. Café negro, sin azúcar, como te gusta, y la libertad también es amarga. Pero se siente real hasta los huesos. Tomé la taza. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la emoción. Nunca nadie me había preparado un café sin pedir algo a cambio. Nadie había memorizado mis gustos sin esperar gratitud eterna. Probé un sorbo, amargo, pero cálido. Y entonces me reí. Una risa redonda, sin esquinas rotas, sin la necesidad de mantener la paz, ni de suavizar un ambiente tenso. Era la risa de alguien que, sin saberlo, había sido sentenciada a cadena perpetua en su propia casa y que por fin había escapado. Entonces sonó el teléfono. La primera llamada, y también la primera vez que entendería realmente lo que es la sangre cuando no duele. Andrew, 5 llamadas perdidas. Rachel, 12 mensajes. Melissa, una nota de voz de más de 4 minutos,
y un mensaje escrito que ocupaba 3 pantallas. No escuché, no leí, solo apagué las notificaciones y puse el teléfono boca abajo, como se cierra una puerta podrida que ya no vale la pena volver a abrir. Pero lo sabía, ellos no iban a parar, y no me equivoqué, porque para ellos ya no soy madre, soy una caja fuerte con pulso. Rachel fue la primera en llamar. Mi hija. Mamá. ¿De verdad piensas quedarte sola con toda esa plata hasta que te mueras? ¿No te das cuenta de lo ridícula que te ves? Una anciana haciendo berrinche, escapando en la madrugada como una adolescente despechada. Su voz temblaba de rabia, pero en cada palabra no había ni una pizca de preocupación, solo desprecio. ¿Quién te crees que eres? ¿La reina de Inglaterra? Si no transfieres el dinero antes del lunes, olvídate de que sigamos llamándote mamá. Melissa, mi nuera, mandó un audio. Lo escuché. Su voz era dura, afilada, como granizo rompiendo el techo. ¿Qué te crees, anciana? ¿Un ángel caído del cielo? ¿Para qué criaste hijos entonces? ¿Para matarte trabajando toda la vida y ahora quedarte con todo como si fueras a convertirte en abono? Me quedé helada, congelada. Esa misma mujer que antes me decía mamita linda cuando había testigos, ahora me decía vieja, con una frialdad que ni el invierno más cruel podría igualar. Y si quieres morirte sola en algún departamento miserable, hazlo, pero no esperes que vayamos con flores a tu funeral. Andrew, mi hijo, ese a quien una vez acuné entre mis brazos cuando aún olía a leche tibia. Sexta llamada. Y esta vez contesté. ¿Aló? ¿Por fin escuchas, mamá? ¿O vas a hacerte la sorda para siempre? Te lo advierto por última vez. Si no transfieres el 70% de ese dinero a mi cuenta, nos vamos a ver obligados a tomar medidas. Tragué saliva, contuve las lágrimas y traté de mantener la voz firme. ¿Qué tipo de medidas, Andrew? Tú conoces la ley, ¿no? Personas mayores de 70 con conductas inusuales pueden ser evaluadas por un comité legal. Te fuiste de casa en plena noche, rompiste cosas, cortaste todo contacto. ¿Crees que eso no basta para demostrar que estás perdiendo el juicio? Me faltó el aire, no por miedo a lo que decía, sino porque no podía creer que esas palabras salieran de la boca del hijo que yo misma traje al mundo. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Número desconocido. Buenos días, habla el Departamento de Derecho Familiar de la ciudad. Le informamos que hemos recibido una solicitud para evaluar su capacidad legal, firmada por el señor Andrew Whitmore. En la solicitud se mencionan episodios de comportamiento emocional errático, decisiones financieras irresponsables y riesgo de causar perjuicios patrimoniales a la familia. Me quedé en silencio. Y por un instante sentí que el mundo giraba sin suelo. No era la edad, era la traición, tan brutal, tan descarada, que ya no dejaba rincón donde esconder el corazón. Rubén me arrancó el teléfono de las manos. Su voz fue baja, pero tan afilada como un bisturí. Si vuelven a llamar sin fundamentos legales concretos, los demandaremos por abuso de poder y difamación hacia una persona mayor. La próxima llamada la atenderá nuestro abogado. Colgó. Yo seguía ahí, con los dedos aferrados al borde de la silla, las venas marcadas y el alma rota en silencio. No era porque yo fuera débil, era porque en ese instante comprendí algo devastador. Mi propio hijo estaba dispuesto a arrancarme la cordura con tal de quedarse con lo que tengo. Esa noche escribí en mi diario. Hoy, mi hijo dejó de verme como una persona que merece amor y pasó a verme como un problema que hay que resolver. Mamá tiene 75, ¿para qué quiere dinero? Esta vez no respondí con un cheque, respondí con un abogado. Estaba sentada en mi vieja silla de mimbre, donde la luz del sol, al atravesar las hojas del almendro, dibujaba cuadros dorados sobre la mesa rústica de madera. El viento entraba por la rendija de la puerta, llevando consigo el aroma de lavanda seca del jardín, un olor que en otros tiempos me hacía sentir sola, y que hoy, por primera vez, me hacía sentir en paz. Frente a mí, Rubén, el amigo que nunca soltó mi mano en todos estos años, y Abner, el abogado de mirada serena, como si ya hubiera visto todas las tragedias del alma humana, y aún así supiera dejar siempre una salida encendida. Su voz no fue fuerte, pero sí firme como una piedra. Señora Margaret, no voy a preguntarle por qué su familia actúa así. Solo quiero saber, ¿está usted lista para defenderse? No respondí de inmediato. Miré mis propias manos, las que un día se agrietaron lavando platos durante inviernos enteros, las que temblaban al contar monedas para pagar matrículas, las que firmaron cientos de veces su nombre en solicitudes de ayuda. Ahora, esas mismas manos estaban reposando sobre la mesa, tranquilas, firmes, libres. Levanté la vista, lo miré de frente. He vivido 75 años sirviendo a los demás.
Ahora quiero vivir con dignidad. Abner asintió, y en ese gesto supe que mis palabras no eran solo una declaración, eran un juramento para el resto de mi vida. Empezamos por crear un fideicomiso irrevocable, todo a mi nombre, solo bajo mi control. Propiedades, acciones, cuentas de ahorro, incluso aquellas herencias que antes me dio vergüenza aceptar por lo que la gente podría decir. Todo fue transferido a ese fideicomiso. Y nadie, ni siquiera los de mi propia sangre, podrá tocar un solo centavo sin una orden judicial clara y firme. Recuerdo con total claridad el momento en que tomé la pluma y firmé el último documento. Mi mano temblaba apenas, pero no era por nervios. Era porque, por primera vez en toda mi vida, estaba firmando algo por mí. No por darle estabilidad a los hijos. No por ya soy mayor, mejor aguanto para no romper la paz familiar. No por nadie, solo por mí. Por la mujer que sobrevivió en silencio todos esos inviernos del alma sin que nadie lo notara. Abner me miró, con esa calma firme que solo tienen los que ya han visto demasiadas injusticias. A partir de ahora, dijo, si ellos quieren intentar algo, primero tendrán que pasar por mí. Apreté los labios, no por angustia, sino porque sentí ganas de llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Solicité la anulación de todo testamento anterior, aquel que escribí a mano con tanto cuidado, repartiendo partes iguales a cada hijo cuando aún creía que repartir igual es lo justo. Ya no. Actualicé mi testamento electrónico con plena validez legal. Rachel, Andrew y Melissa fueron eliminados por completo de la herencia. Lisa, mi única nieta, que alguna vez me miró como a un ser humano herido y no como a una billetera con patas, fue incluida como beneficiaria vigilante, con cláusulas claras de ética, y acceso solo después de cumplir los 25 años. Y la mayor parte de mis bienes se destinarán a la creación del Fondo Educativo Margaret Whitmore, para mujeres mayores que, como yo, fueron manipuladas, despojadas o ignoradas por sus propias familias. No lo hice por venganza, lo hice para cerrar un ciclo, para terminar con esos días que llamábamos lazos de sangre, pero que, en el fondo, no eran más que cadenas disfrazadas de respeto filial. Salí de la oficina del abogado aquella tarde, sin bolso de diseñador, sin escolta, sin aplausos, solo yo y una libertad que florecía en mi pecho como una luz callada que nunca antes me había atrevido a encender. Por primera vez, después de 75 años siendo madre, dejé de sentirme como una sombra. Yo soy una persona real, con voz, con valor y con documentos firmados, legales, que me respaldan. Creí por un momento que todo estaba en calma. Había firmado el testamento, había blindado mis bienes. Pensé que el silencio sería respetado, que, al fin, mi dignidad podría descansar un poco. Pero una tarde, mientras preparaba té para Rubén en su pequeña cocina, el timbre sonó. Largo, urgente, frío. Rubén abrió la puerta. 3 agentes de policía y una trabajadora social vestida de gris ceniza, con una expresión cargada de sospecha. Recibimos una denuncia, dijo uno, de que la señora Margaret Whitmore, de 75 años, está siendo retenida contra su voluntad en este domicilio. El denunciante es su hijo, el señor Andrew Whitmore. Me quedé inmóvil, no por sorpresa, sino porque el dolor entró en mi pecho como una tormenta silenciosa. Retenida. ¿De verdad cree que soy una posesión secuestrada y no una mujer que, por fin, elige vivir su propia vida? Me desplomé sobre la silla de madera, apretando la taza de té recién servida. El líquido se derramó y cayó sobre mi delantal, caliente, pero no tanto como el fuego en mi pecho.